Bienvenidos a la novena presentación del curso de primeros auxilios. En este caso vamos a hablar de trauma osteomuscular. Recuerde que nos encontramos en el canal de urgencias para no expertos. Quien les habla, Gustavo Valencia Zuleta, médico, paramédico e instructor de este curso. Vamos a empezar hablando entonces un poco acerca del trauma osteomuscular. Como tal, son considerados lesiones que pueden ser internas o externas provocado por violencias externas al organismo. Puede variar desde una lesión única no complicada hasta lesiones múltiples en extremo complejas. Las lesiones de los tejidos blandos pueden caer en dos categorías básicas que pueden ser agudas o pueden ser lesiones por abuso, que son las que vemos en los deportistas. Las extremidades son estructuras muy complicadas compuestas por huesos, vasos sanguíneos, nervios y una vasta cantidad de músculos y otros tejidos blandos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estas lesiones pueden comprometer estas estructuras. Hay que hablar de un tema o de una definición acerca del politraumatizado y este lo encontramos cuando el paciente sufre más de una lesión traumática, para tenerlo en cuenta. Vamos a tener unos conceptos claves. Hablamos primero de qué es una contusión, entonces una lesión traumática no penetrante producida sobre un cuerpo humano o animal, cuya causa es la acción de objetos duros que actúan sobre el organismo mediante una fuerza más o menos considerable. En otras palabras, la contusión es ese golpe que recibimos con un objeto duro en cualquier parte de nuestra piel. Y tenemos otros tres conceptos bastante importantes, que es eritema, que es el enrojecimiento que vemos acá, a eso le llamamos eritema. Equimosis, que es lo que nosotros conocemos como el moretón, y esto se refiere a que hay sangre en el tejido subcutáneo. Y el hematoma es cuando ya esto está indurado. Otro concepto es deformidad. Claramente en esta imagen podemos ver la deformidad que se observa posiblemente o claramente una fractura de la extremidad inferior. Entonces la deformidad nos habla de la alteración anatómica de la extremidad. Las parestesias nos hablan de la sensación que puede percibir una persona como corrientazos, hormigueo o pinchazos. A eso se refiere parestesias. El dolor es una sensación desagradable y subjetiva de cada persona y depende si sufrió un traumatismo o es un dolor de tipo neural. Hay que mirar de dónde viene el dolor. La impotencia funcional nos habla, por ejemplo, aquí podemos observar que hay una deformidad, es decir, que hay una impotencia funcional. Esta mano no va a poder realizar flexión y extensión. A eso nos referimos con una impotencia funcional. Otro concepto clave es el proceso de inflamación que ocurre muchas veces en los traumatismos. En este ejemplo vemos como un fragmento de madera que está introducido en la piel, nuestro propio cuerpo va generando el proceso inflamatorio y posterior a eso empezamos a ver el eritema, que es el que vemos por acá. Y acá lo podemos ver en la piel, eritema como enrojecimiento. Dentro del trauma osteomuscular podemos hablar de la cinemática del trauma. ¿Y por qué es importante? La cinemática del trauma es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Y esto en otras palabras a qué se refiere? Que nosotros vamos a evaluar un paciente que sufrió una lesión y esta lesión fue debido a un movimiento, a una posición, una trayectoria. Por ejemplo, este caballero que va cruzando la cebra puede ser arrollado por este vehículo. La cinemática del trauma y las lesiones que va a tener nuestro paciente depende de la velocidad, depende de lo grande que sea el vehículo, depende de la edad del paciente. Entonces, la cinemática del trauma nos ayuda a verificar qué tipo de lesiones puede tener nuestro paciente. Con la gravedad también podemos jugar porque si es un vehículo que va a alta velocidad, muy probablemente vamos a tener un paciente politraumatizado. Acá vemos entonces múltiples imágenes de cómo la cinemática del trauma nos ayuda a nosotros a verificar las posibles lesiones del paciente. No es lo mismo una caída mientras estamos caminando, ¿sí?
por ejemplo en la naturaleza, a una caída o un movimiento que se produjo cuando estamos jugando. Una caída en bicicleta es muy diferente a un accidente de tránsito. O por ejemplo en este caso, donde muy probablemente el accidente fue bastante grave y la lesionada se ve con múltiples lesiones. Tampoco es lo mismo un paciente mayor de 80 años con osteoporosis que sufre una caída o se resbala, va a tener varias lesiones. Entonces la cinemática del trauma nos ayuda a predecir eso, a mirar la gravedad de las lesiones. Dentro de las lesiones agudas encontramos el esguince. El esguince como tal es un estiramiento y o desgarre de un ligamento. Y el ligamento es una fuerte banda de tejido conectivo que conecta el extremo de un hueso con el otro. ¿Para qué me sirven los ligamentos? Estabilizan y dan soporte a las articulaciones del cuerpo. ¿Qué partes del cuerpo son más vulnerables a producir esguince? Los tobillos, rodillas y muñecas. ¿Cómo puedo clasificar un esguince? Los clasifico por grados 1, 2 y 3. Esto dependiendo, 1 de la experiencia, 2 del grado de dificultad que presente nuestro paciente, de los signos y síntomas. Además que en muchos casos va a requerir de seguimiento por especialista. Incluso en algunos casos muy escasos se va a requerir un aspecto quirúrgico. Signos y síntomas de un esguince, entonces encontramos que va a tener dolor, edema, que es la inflamación, limitación funcional, que ya la hablamos, que quiere decir que esa extremidad no se va a poder mover adecuadamente y vamos a encontrar un hematoma también. ¿Cuál va a ser el tratamiento como primer respondiente? Inmovilizar. Vamos a inmovilizar, pero para aprender a inmovilizar sí necesitamos una práctica de forma presencial. Medios físicos, podemos colocar frío en esa zona o inicialmente calor también y va a requerir reposo. Dentro del esguince también se indican medicamentos, pero recuerden que esto requiere fórmula médica. Vamos a hablar del desgarro muscular. Como tal, el desgarro, o denominado de forma coloquial como tirón muscular o ruptura muscular, se produce cuando un músculo o un tendón. El tendón es el tejido que resiste, que une el músculo con el hueso, se estira demasiado o se rompe. Por lo general, el desgarro muscular ocurre durante el ejercicio o las actividades deportivas. Son las lesiones que producen a consecuencia de un esfuerzo realizado de manera excesiva, sobre todo, por ejemplo, se está produciendo mucho desgarro muscular las personas que hacen CrossFit, por un estiramiento que sobrepasa la capacidad elástica del músculo. Utilizamos demasiado o no estamos utilizando una adecuada técnica o demasiado peso. Según la gravedad de la lesión, el desgarro muscular puede clasificarse de la siguiente manera: primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Qué sería para primer respondiente? ¿Qué es lo importante en el primer respondiente? Saber el contexto de cómo se produjo la lesión muscular y la localización. Determinar el grado se requiere experiencia, en muchos casos también requerimos de aparatos diagnósticos para que nos ayuden a verificar el daño a nivel muscular. En este caso, entendamos que el desgarro se produce secundario en muchos casos de manera excesiva realizando una actividad, un estiramiento que sobrepasa la capacidad elástica de un músculo. Signos y síntomas: dolor, edema, limitación funcional, hematoma, incluso eritema. Si ustedes logran percatarse, son los mismos signos y síntomas que vimos en esguince. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Igual. Inmovilizar, medios físicos que pueden ser fríos o calientes y reposo. De igual manera, se pueden utilizar medicamentos, pero se requiere una receta médica. Luxación. Entonces en la luxación, mire cómo vemos esta porción de acá, hablamos de una separación completa de los huesos que forman una articulación. ¿Qué me puede producir una luxación? Hay personas que son propensas a estas luxaciones, puede ser un factor hereditario, puede ser por un tipo de deporte que se practica o por accidentes automovilísticos. Pueden presentarse o desarrollarse otras lesiones.
Cuando se produce una luxación se puede producir también una fractura, daño de vasos sanguíneos y nervios, un síndrome compartimental, incluso infecciones y problemas articulares de larga duración. ¿En dónde se producen más las luxaciones? Sobre todo en los hombros, sobre todo en la región de los hombros y los dedos. Aquí observamos dos luxaciones. Miren esta porción de acá, cómo se ve, hay deformidad, incluso se ve una separación acá. Y acá también podemos observar deformidad y un espacio en comparación al lado de acá. Eso es una luxación. Signos y síntomas que podemos encontrar: dolor intenso, deformidad, edema, limitación funcional, no voy a poder mover adecuadamente, incluso hematomas. Los mismos signos y síntomas que vimos en desgarro muscular y un esguince. Tratamiento: inmovilizar. En muchos casos se puede hacer reducción, pero esto es un tema ya más médico, y reposo. Vamos a hablar entonces de las fracturas. La fractura es la pérdida de la continuidad ósea total o parcial. Aquí estamos observando una fractura muy común en los adultos. ¿Qué tipo de fracturas tenemos? Tenemos cerradas y tenemos abiertas. ¿Cuál es la diferencia? La abierta es cuando hay una lesión en la parte exterior de la piel, es decir, que podemos observar tanto el hueso y podemos ver una pérdida de la continuidad de la piel. Las causas de las fracturas pueden ser los traumatismos, el uso excesivo y las enfermedades que debilitan los huesos. Las fracturas abiertas como tal constituyen una urgencia absoluta, puesto que las probabilidades de infección aumentan con el paso del tiempo. Entonces, ante una fractura, ante los dos tipos sí es importante la atención en urgencias, pero la fractura abierta hay una exposición de la parte interna, por decirlo así, por lo cual la infección va a ser mucho más rápida que la cerrada. Ejemplos de fracturas: esta es una fractura cerrada, vemos una deformidad y obviamente vamos a encontrar imposibilidad funcional de esa extremidad. Y acá encontramos otro tipo de fractura cerrada. Mire que la integridad de la piel no se ha vulnerado todavía. Acá vemos la fractura. Obviamente se va a encontrar deformidad y acá una radiografía donde nos muestra la fractura. La fractura abierta como tal son debidas en general a una mayor violencia del traumatismo respecto a las fracturas cerradas. Se produce en mayor grado por una contusión de las partes blandas y en esta puede haber compromiso de vasos y nervios. Además, el manejo de la fractura hay que prestar atención en los casos de sangrado. Es decir, en la fractura abierta no solo la fractura abierta, sino lo que me puede ocasionar. Aquí puede haber un sangrado, en este caso ya está, ahí el sangrado está controlado, pero aquí podría haber abundante sangre. Se va a requerir manejo multidisciplinario. Claramente vamos a necesitar de un ortopedista, vamos a necesitar de realizar una intervención quirúrgica. Dentro de las complicaciones se encuentra un síndrome compartimental, pérdida de función, lesión neurovascular, infección, osteomielitis, incluso amputación, y también pues esto depende de los antecedentes del paciente. Fractura: dentro de las fracturas tenemos signos y síntomas: dolor intenso, deformidad, edema, limitación funcional y hematoma. Son muy parecidos a los que vemos en el esguince, desgarro muscular y luxación. El tratamiento: como primer respondiente, inmovilizar. En muchos de los casos va a requerir atención quirúrgica y va a necesitar de reposo. La amputación, como la vemos acá, se define como la separación total o parcial de un segmento del miembro del resto del cuerpo. El propio traumatismo causa la amputación directa, total o parcial de alguna parte del cuerpo, un dedo, una mano o una pierna. Esto depende del contexto en el que nos encontremos. En el momento ya hay técnicas de cirugía y microcirugía para restablecer esa extremidad, y esto pues ya depende del especialista y depende del compromiso que tenga la extremidad. Vamos a hablar un poco sobre ello. En la amputación entonces vemos acá
una persona que eh, en un evento traumático pues pierde esta, este fragmento de su extremidad, acá vemos la mano, y que otra persona la está salvaguardando. Esto es muy importante, sobre todo cuando hay desastres, esta bolsa tiene que ir enumerada, tiene que ir con nombre y apellido de la persona y la hora en la que estamos haciendo esa intervención. Entonces, es importante saber cómo actuar para preservar el miembro amputado y evitar las posibles infecciones en la herida resultante. Localizar el miembro amputado y colocarlo junto a la persona accidentada, lo que estamos hablando. En eventos de múltiples víctimas, esto es muy importante. Retirar cualquier material, es decir, limpiar esa parte de nuestro paciente, limpiarlo adecuadamente porque hay que evitar la infección. Para conservar el miembro amputado debe envolverse en un trozo de tela húmedo y limpio e introducirlo en una bolsa sellada. Luego de eso, lo vamos a sumergir en hielo. De este modo se podrá reimplantar y claramente pues esto depende del contexto en que se encuentre nuestro paciente y pues la gravedad también. El miembro amputado será viable durante las siguientes 18 horas, pero esto es una emergencia, esto se tiene que atender de inmediato. No se debe colocar en ningún caso directamente en agua o en hielo. La extremidad no se debe colocar directamente en agua o en hielo porque se puede lesionar. Si de pronto nos hacemos la pregunta, ¿cómo identificar un traumatismo agudo? Pues depende del escenario, el hogar, el trabajo, un accidente de tránsito, es una riña, de la cinemática del trauma, los objetos implicados, la velocidad, la posición, los antecedentes del paciente, si tenemos un paciente que es deportista y ya tiene lesiones previas, muy presuntamente no estamos hablando de lesiones agudas, sino crónicas. Entonces también para identificar un traumatismo agudo, pues depende del escenario en que nos encontremos. Si estamos en ferias y dentro de eso un bailarín haciendo un movimiento se lesiona, pues estamos hablando de un traumatismo agudo. Pero si encontramos un adulto mayor con un dolor crónico que lleva más de un año, pues estamos hablando de una lesión que lleva mucho más tiempo. Vamos a hablar un poco de las lesiones por abuso. Las lesiones por abuso suelen estar producidas por sobrecarga o microtraumatismo en el sistema músculo-esquelético. Los tejidos pueden soportar grandes cargas, pero existe un límite crítico de esta capacidad. Cuando se sobrepasa ese límite es que se producen esas lesiones por abuso. Las lesiones más que todo siempre lo vamos a encontrar en algo persistente, muy frecuente en los deportistas. Lo podemos clasificar por enfermedades, en fracturas de estrés y por procesos inflamatorios crónicos. Ocurre a menudo cuando las personas aumentan repentinamente la duración, intensidad o frecuencia de sus actividades. Muchas lesiones de los tejidos blandos se pueden prevenir mediante un adecuado acondicionamiento, entrenamiento y equipo. Signos y síntomas de lesiones agudas. En este caso, dolor intenso, edema, limitación funcional, hematoma, deformidad. Son los mismos signos y síntomas que ya hemos mencionado. ¿Qué hay que hacer? Inmovilizar, medios físicos, reposo, en algunos casos reducción y en algunos casos aspectos quirúrgicos. En todos hemos hablado que hay que realizar un tipo de inmovilización. Para aprender sobre las inmovilizaciones sí se requiere una práctica presencial porque hay muchos tipos de inmovilizaciones y se requiere de experiencia. Esto es un tipo de inmovilización que ustedes pueden encontrar. Este es un cabestrillo y esto es armado de forma comunitaria. Pueden ser vendas y esto es una tabla o puede ser un cartón, pero pues tendríamos que hacerlo de forma presencial. Sin embargo, les dejo la duda para que lo puedan buscar por internet y puedan hacerlo de forma presencial con algún docente. Recomendaciones que podemos dar de esta presentación: no hacer más daño, solicitar ayuda si se requiere. Si de pronto no sabes a qué te estás enfrentando, solicita la ayuda, pero sigue acompañando al paciente. Si se tiene los conocimientos en inmovilizar, realiza la inmovilización. Siempre que tengamos cualquiera de estas lesiones, vamos a acudir a urgencias para recibir atención médica, incluso los antiinflamatorios que necesitamos. No realizar manejos improvisados.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. En la parte superior van a encontrar el enlace de la siguiente presentación en donde hablaremos de quemaduras.